Revelado. El hijo genio de la criada negra transformó lo imposible en un éxito extraordinario. Ramiro miraba por la ventana de su casa, el sol de Veracruz lanzando sus rayos intensos, pero no calentaban su corazón. Se debatía entre las aspiraciones de su madre, doña Rosa, una mujer fuerte y trabajadora, y sus propios sueños de grandeza. ¿Cómo podía él, un hijo de criada, soñar con ser un científico, cuando el eco de las burlas retumbaba en su mente? ¿Qué hace un hijo de criada pensando que puede ser un científico?, repetían algunos de sus vecinos. La desesperación lo envolvía como una manta apretada y pesada. Cada tarde, los libros de ciencia cubiertos de polvo se alzaban ante él, revelando secretos del universo, pero el temor siempre lo frenaba. Ramiro no solo luchaba contra la pobreza, también enfrentaba la presión de sus propias ambiciones. La grandeza comienza en el corazón, le decía su madre, pero ¿acaso su corazón no estaba lleno de dudas? La voz de su mento se atenuaba entre las exigencias del barrio, y aunque los ojos desbordantes de amor de su madre lo impulsaban hacia adelante, el miedo a defraudarla lo ataba firmemente al suelo. Las risas de los niños que jugaban en la calle reverberaban en su memoria. Ellos no soñaban con astrofísica, ni teorías cuánticas. Ellos eran el presente, mientras él anhelaba un futuro nebuloso. Si yo me voy, ¿quién quedará para cuidar a mamá?, pensaba mientras su ansiedad chorreaba en cada rincón de su mente. La figura de doña Rosa, con sus manos callosas y ojos firmes, lo perseguía. ¿Era egoísta querer más para él, cuando ella había sacrificado tanto? Esa noche, mientras el olor del frijolito guisado se mezclaba con el aire caliente, las lágrimas brotaron sin aviso. «No quiero que te vayas, hijo. Solo quiero que seas feliz», le decía, y su corazón se encogía aún más. El mismo día, un viejo profesor lo había abordado después de clase, abriendo un mundo nuevo ante él. Un camino lleno de libros, investigaciones y reconocimientos. Sin embargo, esa luz brillaba intensamente, casi como un fuego que podía consumirlo. «Tienes talento, Ramiro. No dejes que nadie te diga lo contrario», le había dicho, pero cada palabra taladraba más fuerte la incertidumbre. «Estás destinado a más, pero tú decides el precio». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esta revelación lo llevó a un callejón sin salida aún más tortuoso. Conocía su potencial, y el legado familiar que había descubierto lo llamaba. Pero el marco de lealtad hacia su madre lo asfixiaba. ¿Cuánto vale mi futuro si debo sacrificar su dignidad?, se cuestionaba mientras un sudor helado le recorría la espalda. El eco de las palabras del profesor resonaba ácidamente mientras las sombras del escepticismo se alzaban ante él, mezclándose con la realidad de su situación. Las incertidumbres pulsaban como un tambor en su cabeza. Una elección lo esperaba. ¿Debería tomar el riesgo y avanzar, aunque esto significara dejar atrás su vida actual? ¿O, por el contrario, debería permanecer en el barrio, con su madre, apoyando la comunidad que tanto lo había formado? El tiempo se comprimía, y una decisión se acercaba a pasos agigantados, apremiando cada latido de su corazón. La lucha interna se transformaba en un clamor silencioso. ¿Qué haría Ramiro cuando las sombras no solo lo siguieran, sino que comenzaran a devorarlo? La respuesta lo llevaba al borde de un abismo, donde todo lo que había conocido colisionaba con el deseo de alcanzar las estrellas. La tormenta interna de Ramiro se multiplicaba a medida que pasaban los días. Las noches eran opresivas. El ruido de la calle se colaba en su cuarto, y recordaba ese anhelo de escapar, de volar hacia las oportunidades que parecían burlarse de él. Durante ese tiempo, se dedicó a estudiar cada vez más.
Aún con su mente cuestionando todos sus movimientos, los libros se convirtieron en su refugio. Se zambulló en manuales de matemáticas y citas de científicos, buscando respuestas a las preguntas que lo consumían. El viejo profesor, don Octavio, empezaba a notar la transformación que Ramiro estaba experimentando. Aunque sus inseguridades perduraban, cada encuentro era un pequeño mojón hacia su destino. Hijo mío, la ciencia no se basa solo en los números, también en la curiosidad, le decía mientras navegaban por temas complejos. Ramiro se preguntaba si esa curiosidad podría convertirse en la fuerza que lo llevara más allá de su realidad. La fe nueva de comprender el universo lo llenaba de entusiasmo, y por momentos, las dudas retrocedían. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo un manto anaranjado, Ramiro decidió que el próximo paso era enfrentarse a sus temores. Se inscribió en un concurso de jóvenes científicos que prometía una beca para estudiar en la ciudad. El solo hecho de haber tomado esa decisión fue un triunfo, un primer vistazo hacia el futuro que siempre había anhelado. Sin embargo, la presión comenzó a hacer mella en él. Empezó a cuestionarse si realmente era lo suficientemente bueno, si sus ideas eran dignas de ser escuchadas. La voz del barrio no lo dejaba en paz, constantemente recordándole su lugar. La noche antes de la entrega del proyecto, se encontró en su habitación mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Las estrellas están ahí, brillando, esperando ser descubiertas, se dijo a sí mismo. Esa idea se convirtió en un mantra. No solo debía competir contra otros, sino también contra su propio miedo. Las palabras de su madre resonaron en su mente. No dejes que te digan que no puedes, mientras una certeza comienza a tomar forma. Sin darse cuenta, ese pensamiento fue la chispa que encendió la determinación en su interior. Esa mañana, Ramiro se despertó con una energía renovadora. Una mezcla de nervios y emoción lo invadía desde el momento en que salió de casa. El camino hacia la universidad era como cualquier otro, pero esta vez se sentía diferente. Con cada paso, parecía medir lo que valía. Cuando llegó, un grupo de jóvenes lo rodeó, algunos con miradas de burla y otros con interés genuino. Pero él, en lugar de retraerse, se sostuvo. Se recordó que estaba allí por una razón, y que su interés en la ciencia no era menos válido que el de los demás. El evento fue un campo de batalla emocional. Presentó su proyecto sobre energías renovables, con una voz temblorosa al principio. Pero conforme se adentraba en su exposición, la pasión brillaba a través de cada palabra. Sintió que no únicamente se enfrentaba a sus pares, sino también a años de dudas y un tumulto de expectativas externas. Mientras concluía, una mezcla de alivio y orgullo lo invadió. Había dado lo mejor de sí. Y eso, sin duda, era un triunfo personal. Sin embargo, al escuchar a los demás presentar sus proyectos, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría destacarse? La competencia era feroz y la presión, abrumadora. La mente de Ramiro dio un giro. En ese mismo día, se hizo una promesa. Independientemente del resultado, iba a seguir hacia adelante. A medida que su mente se ocupaba en esos pensamientos, la incertidumbre y la ambición chocaban con una fuerza renovada. Esa noche, mientras su madre preparaba la cena, sintió que la conversación estaba apenas comenzando entre su corazón y su mente. En el fondo, había una pregunta que se repetía, como un eco interminable. ¿Estaba listo para desafiar no solo a sus compañeros, sino a la historia que había heredado? Mientras su madre sonreía al contarle sobre sus sueños, Ramiro se dio cuenta de que su lucha por brillar apenas había comenzado. Pero justo entonces, recibió un mensaje inquietante que podría cambiarlo todo. Todo lo que había construido podría desmoronarse antes de que pudiera siquiera empezar a soñar. Ramiro despertó con el sonido del teléfono vibrando sobre su mesita de noche. La luz parpadeante de la pantalla iluminó la habitación, revelando el caos del espacio, papel desordenado y libros apilados en esquinas. Su corazón se aceleró al ver el mensaje. Era de uno de sus compañeros más competitivos, Joaquín. Escuchaste la noticia, ¿verdad? El concurso está bajo investigación por favoritismos, decía el texto.
Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Era posible que el esfuerzo de tantos meses se evaporara en un suspiro? La combinación de miedo e incertidumbre se apoderó rápidamente de sus pensamientos. Siguió la rutina diaria, pero las palabras de Joaquín llevaron su mente a un torbellino. Con cada clase, el deseo de destacar se tornaba cada vez más complicado. Sus ideales se desdibujaban ante el temor de que todo lo que había ganado pudiera ser parte de una farsa. Esa sombra inquietante que lo acechaba persistía, como una nube oscura flotando sobre su cabeza. Don Octavio lo notó. Durante la hora de matemáticas, Ramiro apenas podía seguir la lección. La mirada preocupada de su profesor se clavó en él, rompiendo su concentración. Te noto distante, Ramiro. Estás en un momento crucial de tu vida. No te dejes llevar por rumores, le advirtió el profesor, su voz impregnada de sabiduría. Estas afirmaciones lo retaron a buscar su yo más auténtico, a preguntarse si su camino lo llevaría a donde realmente quería estar. En ese instante, sintió una chispa de resistencia crecer dentro de él. El día siguiente, tras una noche de insomnio donde las preguntas que lo atormentaban se burlaban de él, se decidió. Tomó el teléfono y marcó el número de un antiguo mentor, un científico que había conocido durante una charla en la universidad. Nadie lo esperaba, y este imprevisto cambio de rumbo lo llenó de determinación. La decisión de confrontar su incertidumbre sería un primer paso hacia la autoafirmación. Al llegar al laboratorio donde trabajaba el mentor, el ambiente pululaba de actividad. Hombres y mujeres, comprometidos con sus proyectos, se movían como piezas de un engranaje sofisticado. Ramiro respiró hondo, y tras un breve intercambio de saludos, comenzó a hablar acerca de sus inquietudes. Cuando expuso la realidad del concurso, el mentor lo observó atentamente, asintiendo con la cabeza. Lo que importa no son los resultados, sino el valor del conocimiento que has creado en el proceso, le dijo en un tono directo. Estas palabras resonaron profundamente dentro de él. Cada boceto, cada página escrita, había sido un ladrillo en la construcción de su futuro. La certeza de que su esfuerzo no había sido en vano lo empoderaba. Ramiro dejó la conversación con una renovada perspectiva, más convencido que nunca de que la búsqueda del conocimiento era el verdadero triunfo. Una vez en casa, con la mirada fija en el horizonte, se topó de nuevo con el mensaje de Joaquín. En lugar de paralizarse, lo utilizó como un catalizador. Se comprometió a trabajar más allá de la competencia, llevando sus ideas a un nivel que jamás había imaginado. Mientras cambiaba su enfoque, un nuevo pensamiento lo llevó a un desafío adicional. No solo necesitaba un proyecto sólido para el concurso, sino uno que pudiera inspirar a otros. Podría combinar su pasión por la ciencia con un deseo genuino de crear un cambio social real. La idea lo fascinaba. Se sentó frente a su computadora, las palabras fluyendo y su mente trabajando a toda velocidad. Al caer la noche, sintió que una nueva historia comenzaba a tomar forma, y con ella, cada palabra era un acto de resistencia contra las sombras que lo rodeaban. Aventurarse a lo desconocido lo llevó a considerar la posibilidad de crear un modelo de energía renovable, que ayudara a comunidades marginadas, buscando en su propia historia lo que pudo parecer inalcanzable. La noche traía consigo un aire de determinación, pero también una inquietante pregunta. ¿Sería suficiente? Al irse a dormir, los ecos de sus expectativas resonaban en su mente una vez más. La lucha contra sus propios límites apenas comenzaba. Una luz brillante brillaba al final del túnel, pero el camino hacia allí no estaba libre de obstáculos. Al día siguiente, cuando Ramiro abrió su correo, un nuevo mensaje captó su atención. Era de un conocido en la ciudad que podía ayudarle a llevar su idea más lejos. Pero, para ello, debería tomar una decisión que alteraría su rumbo irrevocablemente. ¿Se atrevería a dar ese paso? Ramiro despertó antes del amanecer, su mente aún girando en torno al mensaje que había leído la noche anterior. Sin embargo, esta vez no sentía incertidumbre, sino una necesidad casi palpable de avanzar. Se sentó al borde de la cama, la luz amarillenta del día empezando a colarse por la ventana.
Aquel nuevo correíto de su contacto en la ciudad vibraba en su mente como un recordatorio. Cada momento cuenta, cada decisión importa. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Se levantó y se miró en el espejo. Reflexionó sobre la imagen que le devolvía la mirada. Un chico de 22 años, lleno de sueños y aspiraciones, pero también con el peso de la duda sobre sus hombros. Hoy es el día, repitió en voz baja, como si eso pudiera solidificar su resolución. Ramiro se preparó, decidido a hacer algo significativo. Había visto que los inconvenientes en el concurso no eran más que una oportunidad para desechar lo superficial y centrarse en lo esencial. Al salir de casa, respiró profundamente, como si cada bocanada de aire pudiera alimentar su determinación. Llegó a un pequeño café, un lugar donde solía estudiar. Las conversaciones animadas y el aroma a café fresco le infundieron energía. Se sentó en un rincón, sacó su computadora y comenzó a escribir. Su idea sobre el modelo de energía renovable empezaba a tomar forma más concreta. La conceptualización fue llevada al papel, los cálculos iniciales emergieron, y la posibilidad de cambio comenzaba a materializarse. A medida que cada idea se traducía en palabras, Ramiro se sentía más energizado. Pero no fue un proceso exento de desafíos. En ocasiones, se preguntaba si realmente tenía lo necesario para llevar a cabo este proyecto, si su formación era suficiente para un concepto tan ambicioso. Las voces de la duda surgieron, como sombras que amenazaban con tragarse sus pensamientos, pero esta vez, las enterró bajo una pila de páginas llenas de esquemas y explicaciones técnicas. En el transcurso del día, Ramiro envió un correo a su conocido, describiendo su idea y sugiriendo una reunión. Estaba ansioso. La expectativa lo mantenía despierto. Si por primera vez podía compartir su concepto con alguien que pudiera ayudarlo a guiarlo, sentía que el proyecto podría realmente despegar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me parece intrigante. Hablemos el viernes a las 3, decía el mensaje, y aunque su templanza interna vaciló un momento, llegó a la conclusión de que no podía permitirse miedo. Aquel encuentro era su boleto hacia la realización de un sueño. Con cada día que pasaba, Ramiro se dio cuenta de que se estaba elevando sobre la inercia que lo había mantenido estancado. Comenzó a entender que el verdadero aprendizaje no solo se daba en la teoría, sino también en la práctica, en la interacción, en el deseo de desafiar su propio entendimiento del mundo. Mientras los días avanzaban, la idea de su proyecto se transformaba. Incorporó análisis de impacto social y ambiental. No solo buscaba crear un modelo energético eficiente, sino uno accesible y comprendido. La necesidad de que las comunidades más desfavorecidas tuvieran acceso a energía asequible se convirtió en el núcleo de su enfoque. Había algo profundamente personal en ello, que resonaba dentro de él. Algo que había paralizado su corazón y lo empujaba a actuar. El día del encuentro llegó, y su mente danzaba entre la emoción y la inquietud. Al entrar en la oficina del conocido, la seriedad del ambiente lo intimidó. Sin embargo, recordó el propósito de su trabajo, las dudas que había desterrado y el camino que había recorrido. Al sentarse frente a su interlocutor, se enfrentó a un mar de preguntas. Pero esta vez, no temió. Había llegado el momento de explicar cada palabra que había escrito, cada visión que había tenido. Al comenzar a hablar, se dio cuenta de que cada idea que exponía llenaba no solo la sala, sino también su propio ser de una nueva energía. La conversación fluyó, y mientras se adentraban en los detalles, Ramiro sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. La ambición que lo había llevado hasta allí se transformaba en una necesidad: demostrar que su proyecto no solo era viable, sino que podía ir más allá de lo esperado. En medio de aquella discusión, surgió un comentario que lo desbordó de adrenalina. Si esto resulta, podríamos tener una oportunidad para establecer conexiones más amplias, pero necesitarás un equipo, una estructura, dijo su interlocutor. El eco de esas palabras quedó resonando en su mente mientras caminaba de regreso a casa. Socios, una estructura, un equipo, elementos que jamás había considerado de manera tangible.
La idea lo asustaba y emocionaba a partes iguales. ¿Estaba preparado para liderar un equipo? ¿Sería capaz de unir a otros en torno a su visión? Las respuestas no se presentarían fácilmente, pero Ramiro estaba listo para enfrentarlas. La batalla por su propio desarrollo personal y profesional se intensificaba, hasta que un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un recordatorio de que lo que había comenzado no solo era un proyecto. Era el inicio de una realidad que podría cambiar su vida por completo. Pero en el fondo de su ser, sabía que estaba a punto de acordar algo que podría definir su futuro de una manera que nunca había anticipado. ¿Cómo podría convertir una idea en un movimiento real? La respuesta estaba al alcance, pero requería un salto de fe. Ramiro despertó una vez más con el peso del desafío sobre sus hombros, pero esta vez el aire se sentía diferente. Tenía la certeza de que estaba al borde de un cambio trascendental. Se sentó a tomar café, su mente ya ocupada en planear los próximos pasos hacia la estructuración de su proyecto. La idea de formar un equipo lo mantenía en un estado de agitación creativa. Sabía que su visión requería más que su propia capacidad. Necesitaba personas con competencias complementarias que compartieran su pasión e impulso. El café seguía rebosando en su taza, pero él no podía dejar de pensar en las posibilidades. Las horas anteriores habían estado dedicadas a investigar quiénes eran los talentos que podría atraer. Se percató de que tenía un grupo de colegas de la universidad con habilidades diversas. Estaban la ingeniera de software, la economista consciente de políticas de sostenibilidad, y la diseñadora que se especializaba en visualización de datos. Pero, ¿cómo ofrecerles una propuesta que no solo atrajera su interés, sino que también les motivara a unirse a su causa? Decidido, Ramiro dio el primer paso. Se sentó con papel y lápiz y comenzó a trazar un plan. No se trataba solo de invitar a los demás a participar. Necesitaba crear un concepto que les apasionara. En sus notas, apuntó la importancia de realizar un encuentro informal, donde todos pudieran expresar sus visiones y motivaciones. Sería un momento para compartir sus experiencias, construir confianza, y sobre todo, visualizar el impacto que juntos podrían tener. A medida que avanzaba la mañana, envió un mensaje a cada uno de sus colegas exponiendo su idea de reunirse en un espacio de trabajo colaborativo. Un instante después, la inquietud le dio una sacudida. Se cuestionó si tenían realmente confianza en él, si lo verían como un líder potencial o simplemente como un compañero igual. Pero lo que no sabía de sí mismo, musitó en voz baja, es que este proceso no se trataba solo de estructura, sino de unirse a otros en un viaje compartido. El entusiasmo de sus compañeros comenzó a llegar casi de inmediato. La ingeniera mostró un interés palpable. La economista se ofreció a ayudar con los cálculos de viabilidad económica, e incluso la diseñadora propuso ideas sobre cómo presentar visualmente la propuesta. Era un pequeño grupo, pero cada respuesta le dio fuerzas renovadas. Al final de la tarde, se encontraban en un café una vez más, esta vez compartiendo no solo café, sino también sueños y esperanzas. El diálogo fluyó con una energía que le recordaba la primera vez que comenzó a escribir su idea. Cada integrante sumó su precisión, se delinearon roles y responsabilidades. La visión de Ramiro se comenzó a refinar aún más, y sus inseguridades se desvanecieron con cada afirmación que escuchaba. Sin embargo, había un desafío que acechaba en el fondo de su conciencia. ¿Sería capaz de gestionar momentos de conflicto entre estas personalidades tan diversas? La conversación terminó con un acuerdo desbordante de energía. Tenían una razón para encontrarse cada semana y afinar cada aspecto del proyecto. Pero a medida que cada uno se despedía esa tarde, una inquietud latente comenzó a tomar forma en la mente de Ramiro. La felicidad momentánea se mezclaba con una creciente ansiedad. Interacciones significativas también podrían traer malentendidos. Amistades frágiles podían quebrarse si no se manejaban con cuidado. En los días siguientes, Ramiro se forzó a salir de su zona de confort aún más. Comenzó a indagar sobre recursos externos y se presentó en conferencias sobre sostenibilidad y emprendimiento social. En cada evento,
Prestó atención al lenguaje de los líderes del sector. Fue una mezcla de información y conexiones. Además de la teoría, necesitaba saber cómo operar en el mundo real. Sin embargo, durante una de estas conferencias, se encontró con un viejo conocido. No era alguien que quisiera volver a ver. En lugar de ser un aliado, era un competidor, un tipo astuto que había tenido éxito en el campo que él deseaba conquistar. Se acercó, con una sonrisa que Ramiro sabía era falsa. Las palabras venenosas de desprecio fluyeron, sacando a la luz inseguridades que había logrado enterrar. Todavía soñando con salvar el mundo, ¿eh? ¿Estás seguro de que eso es lo que necesitas? ¿O solo te gusta la idea de ser un héroe? La risa del competidor resonó en su interior como un eco ensordecedor. Ramiro sintió que la confianza que había construido se desmoronaba. En ese momento, comprendió que no podía dejar que la opinión de otros le definiera. Ante sus propios ojos, su imagen se había distorsionado, pero no podía permitir que eso le hiciera dudar de su camino. Así que tomó una decisión rápida, una estrategia que nunca había planeado. La opinión de otros no va a dictar mi destino. Esto no es solo una idea, es una misión. Esa revelación lo tomó por sorpresa. Sentía una nueva energía pulsar en su pecho. La próxima reunión con su equipo sería el momento de consolidar su propósito. Pero había algo más en juego. Debía confrontar no solo a su competidor, sino a su propia imagen de líder. Mientras caminaba de regreso a casa, se sintió abrumado por el torrente de emociones que surgía de su interior. Volver a concentrarse en su objetivo principal requeriría voluntad y coraje. La batalla por su autovaloración había comenzado, y necesitaba prepararse para el siguiente paso. La pregunta que lo acechaba era, ¿podía realmente convertirse en el líder que su proyecto requería, o las dudas seguirían entorpeciendo su camino? En la siguiente semana, Ramiro despertó con un fervor renovado. Había decidido enfrentar sus propias limitaciones, pero también entendía que cada paso contaría no solo para él, sino para el grupo que estaba empezando a construir. Al mirar por la ventana, respiró hondo, y se propuso aprovechar al máximo el tiempo antes de su próxima reunión con el equipo. En la mente de Ramiro, todo giraba en torno a la idea de que el liderazgo no era solo dar órdenes, sino también crear un espacio donde cada voz tuviera su peso. Al llegar al café donde se encontrarían, preparó un pequeño obsequio, una libreta para que cada miembro pudiera anotar sus ideas. Era un símbolo de que cada uno era parte fundamental del proyecto. Cuando su equipo llegó, la atmósfera estaba cargada de curiosidad y expectativa. El primer intercambio de ideas fue fascinante. La ingeniera de software sugería incorporar tecnologías que facilitaran el desarrollo del proyecto, mientras la economista debatía sobre la viabilidad de sus propuestas en un entorno económico realista. La diseñadora, por su parte, comenzó a esbozar un primer boceto visual de cómo podría presentarse su trabajo. Ramiro escuchaba atentamente, absorbiendo cada aporte, cada crítica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones comenzaran a surgir. La ingeniera y la economista comenzaron a divergir en sus enfoques. Mientras que la primera se centraba en la innovación tecnológica, la segunda hacían hincapié en los costos y beneficios. Ramiro sintió cómo el miedo al conflicto lo invadía. No quería que su grupo se fragmentara antes de tener la oportunidad de demostrar su potencial. Chicos, creo que nos estamos enfocando en diferencias que, en lugar de separarnos, deberíamos ver como oportunidades, intercedió, intentando restar tensión mientras se preparaba para un papel más activo. Cada uno de nosotros aporta una perspectiva única, y aunque podemos tener opiniones diferentes, eso puede enriquecer el desarrollo. La ingeniera se detuvo, sorprendida por la intervención. La economista, aunque escéptica, asintió lentamente. Ramiro sintió que estaba tocando una fibra sensible. La dinámica del grupo cambiaba, y él estaba comenzando a posicionarse como un líder que podía mediar, no solo un compañero entre ellos. En los días siguientes, su voluntad de aprender sobre gestión de conflictos y liderazgo se intensificó. Leyó varios libros y asistió a talleres, adentrándose en conceptos que antes no le interesaban.
El lector se transformaba en un aprendiz activo en su propio viaje, buscando las herramientas necesarias para convertirse en un líder eficaz. Pero a pesar de su crecimiento, no podía escapar de la sombra de su competidor. Una sorpresa lo esperaba cuando, en su búsqueda de contactos, se encontró nuevamente con ese viejo conocido en una exposición. Esta vez, teniendo la oportunidad de intercambiar ideas en un ambiente menos tenso. La conversación se volvió inevitable. Sabía que debía construir su confianza, pero la adrenalina de la oposición lo empujaba a un nuevo enfrentamiento. «No has cambiado nada, Ramiro. Sigues siendo el mismo soñador», lanzó su adversario con una arrogancia palpable. «Quizás, pero ahora tengo una visión más clara y un equipo que me respalda. No solo un sueño, sino un plan», respondió, sintiendo crecer en él un sentido de poder que antes era solo una ilusión. Al regresar a casa, Ramiro reflexionó sobre aquel intercambio. Su confianza florecía, pero también le inquietaba que el desafío real era quedarnos algo más allá de la rivalidad profesional. La lucha por su autoestima lo empujaba a un camino autodescubrimiento. Era consciente de que debía trabajar en sus debilidades, y no solo depender de la técnica. Eso significaba ser transparente y vulnerable ante su equipo, algo que todavía le costaba aceptar. En la próxima reunión, Ramiro contemplaba qué pasaría si decidía abrirse sobre sus inseguridades, y cómo sus experiencias podrían resonar en los demás. Podría convertirse en un catalizador de confianza y colaboración, pero temía a la vez que esa exposición pudiera ser vista como una debilidad. «Estoy listo para este próximo paso», pensaba. Con cada vez que se acercaba a su reunión, el reto se tornaba más atractivo, pero el miedo seguía acechando en la distancia. Mientras se preparaba mentalmente para enfrentar su siguiente desafío, una idea surgió en su mente. Una revelación que podría cambiar el rumbo de su equipo. Pero esa clara visión requería una apertura total, o arriesgar el modelo de colaboración que había comenzado a construir. ¿Podría realmente despojarse de las capas de inseguridad y mostrar su verdadero yo a su grupo? ¿O sería eso un riesgo que no estaba dispuesto a tomar? El día de la reunión llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Ramiro se sentó en la mesa, su libreta abierta frente a él. Las palabras que quería compartir danzaban en su mente, pero el temor a la vulnerabilidad lo paralizaba. La cita comenzó. El grupo se fue acomodando, y a medida que sus compañeros comenzaron a hablar, una parte de él deseaba que la conversación fluyera con naturalidad. Pero otra parte sabía que debía ser él quien la guiara hacia un lugar más profundo. Cuando llegó su turno de hablar, los equipos se miraron expectantes. Tomó aire, sintiendo una quemazón en el estómago. «Hoy quiero compartir algo diferente», comenzó, intentando proyectar seguridad. «No se trata solo de nosotros o de nuestro proyecto. Se trata de mí y de las inseguridades que he enfrentado en este camino». Un silencio ensordecedor siguió. «Siempre he tenido miedo de no ser suficiente. No crecí en el entorno más propicio para los negocios y...», continuó, pero la voz se le entrecortó. Hizo una pausa. Se obligó a sí mismo a avanzar. «A veces, la duda me ha hecho dudar de mis habilidades y decisiones, pero quiero ser honesto. Esas inseguridades no nos deben definir. Lo que contamos es la suma de nuestras diferencias, no la ausencia de ellas». El ambiente cambió sutilmente. Las miradas se hicieron más suaves, y una ingeniera sonrió levemente, como si pudiera ver cosas que hasta ese momento habían sido invisibles. Las palabras de Ramiro parecían resonar entre ellos, comenzando a crear un espacio donde la verdadera colaboración podía florecer. La ingeniera de software, animada, comenzó a compartir sus propias luchas, mencionando su historia personal y los obstáculos que había sorteado para llegar donde estaba. La economista, aunque un poco recelosa, no tardó en sumarse, compartiendo una experiencia similar de rechazo. La diseñadora se sintió inspirada y empezó a hablar sobre la presión que sentía para cumplir con un ideal que no siempre era realista. Todos parecían encontrar un punto de conexión, un entendimiento mutuo que Ramiro había anhelado. El ambiente se volvió más cálido, menos competitivo.
Por fin estaban hablando de colaboración, de aprovechar la riqueza que cada uno aportaba al grupo. Ramiro sintió una oleada de aliento. Sus temores estaban siendo transformados en un único hilo de conexión entre cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo, una duda empezaba a emerger. ¿Había arriesgado demasiado al abrirse? ¿Cuánto más podría desnudarse ante este grupo y seguir siendo visto como un líder? Durante los días siguientes, la dinámica del equipo continuó evolucionando. Se volvieron más productivos, más abiertos. El reto ahora era mantenerlo. Sin embargo, Ramiro no pudo evitar sentir que a pesar de este avance colectivo, podría haber consecuencias imprevisibles. La vulnerabilidad, aunque liberadora, se podía convertir en un arma de doble filo si no se manejaba adecuadamente. La sensación de unidad también trajo consigo una serie de expectativas sobre él como líder. El peso de la responsabilidad se hacía cada vez más evidente. Recibió mensajes de apoyo de sus compañeros, pero, paralelamente, el eco de sus propias inseguridades resonaba más fuerte. ¿Era realmente el líder que creían que era? Las preguntas flotaban en su mente mientras se sentaba solo en su oficina, con la mirada fija en el documento que debía presentar. Decidió recurrir a los libros que había estado leyendo, buscando respuestas. Pero cada palabra se sentía como un recordatorio de que la perfección era un ideal inalcanzable, y que su viaje apenas comenzaba. La reunión de seguimiento estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la incertidumbre y el deseo de medir la efectividad de su apertura compartida. Mientras miraba por la ventana, visualizando el horizonte, una eterna lucha interna se desataba en él. Había comenzado a despojarse de sus inseguridades, pero aún había un gran trecho por recorrer. ¿Podría realmente sostener esta nueva versión de sí mismo en el frente de batalla? ¿O el regreso a la inseguridad sería inevitable cuando confrontara el verdadero desafío que lo aguardaba? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, y cada vez que su mente divagaba, la sombra de su rival lo acechaba en la distancia, recordándole que el verdadero test de su liderazgo estaba aún por venir. La fecha de la reunión de seguimiento se aproximaba, y con ella, una agitación creciente invadía a Ramiro. La incertidumbre se había convertido en una compañera constante. Mientras revisaba su presentación, sus pensamientos vagaban, oscilando entre la esperanza de un progreso genuino y el temor de que su vulnerabilidad pudiera volverse en su contra. La voz de la ingeniera, la economista y la diseñadora resonaban en su cabeza, cada una compartiendo sus luchas, y él se cuestionaba si realmente había valor en su apertura. El día llegó. Cada miembro se sentó en la misma mesa, sus rostros reflejaban un crisol de emociones. Ramiro, al tomar la palabra, sintió que el aire era irrespirable. Buscar apoyo en su grupo se tornó un desafío que parecía escalar. Hoy debemos evaluar lo que hemos logrado, comenzó, intentando proyectar confianza en su discurso. Sin embargo, en su interior, las inseguridades comenzaban a colapsar esa fachada. A medida que los otros compartían sus avances, la sensación de unidad que había empezado a formarse se materializaba en la conversación. Alguien mencionó su último proyecto, el cual había sido más exitoso de lo previsto. Ramiro sintió una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Eran ellos un equipo mejor, o él seguía flaqueando en su papel? Esa pregunta acentuaba cada palabra que escuchaba. Cuando llegó su turno de hablar, las dudas empezaron a enredarse con el sentido de responsabilidad que había asumido. Se centró en el progreso colectivo, pero también en su propio papel, planteando una pregunta crucial. ¿Qué hemos aprendido de nuestras vulnerabilidades? Un silencio incómodo llenó el espacio. Los rostros de sus compañeros mostraban una sordidez que Ramiro había llegado a temer. Una vez finalizada la reunión, Ramiro se sintió abrumado por las expectativas. Acudió a los corredores, buscando un respiro, cuando se topó con la diseñadora. Ella, con una mirada decidida, se acercó a él. Lo que hiciste fue valiente, Ramiro. Hay una fuerza en tu autenticidad. Las palabras la reconfortaron, pero la voz interna de la inseguridad continuaba resonando. Decidido a no ceder al miedo, empezó a practicar la asertividad.
Creó una pequeña lista de logros y explicaciones de cómo su historia había influido en su liderazgo. Sin embargo, explorando su recorrido, se topó con un descubrimiento inquietante. Había tenido éxito porque había actuado en base al miedo, no a la confianza. Esa revelación sacudió su visión. Se cuestionó si el miedo era la motivación que necesitaba, o si podría transformarse en un líder que inspirara desde la tranquilidad interior, en lugar de la preocupación. La entrega de tareas se volvió una prueba de su evolución. Ramiro comenzó a involucrarse más activamente, no solo guiando el proyecto, sino también propiciando espacios para que todos compartieran ideas, sin juzgar. Este cambio creó un ambiente más saludable, donde la creatividad podía florecer, pero el eco de su inseguridad aún lo seguía como una sombra. Mientras anochecía, Ramiro observó su reflejo en el vidrio de su oficina. Se sentía más seguro, aunque los avances eran lentos. Las luces de la ciudad parpadeaban, y en ese momento, una decisión crucial se deslizó en su mente. ¿Era capaz de seguir desnudándose emocionalmente para ganar la confianza y la unión que parecía tan cercana? Sabía que arriesgarse podía significar tanto la victoria como el desastre. Con el corazón palpitante, se planteó un nuevo desafío. Podría abrirse aún más a su equipo, compartiendo una historia que jamás había contado. No solo sus miedos, sino sus fracasos, aquellas experiencias que lo habían formado en el camino hacia el éxito. La idea de compartir algo tan personal lo aterrorizaba, pero la urgencia por conectar más profundamente se hacía imperativa. La mañana siguiente, la reunión de retroalimentación se realizaría, y la decisión que prendía en su mente podía abrir nuevas rutas en su crecimiento personal y profesional. Mientras preparaba su discurso, la incertidumbre envolvía su mente como una tormenta, y entre sus pensamientos surgió una pregunta inquietante. ¿Podría realmente enfrentar lo que yace en el fondo de su historia sin perderse en el camino? La sala de reuniones estaba iluminada por un sol radiante que colaba a través de las ventanas, pero para Ramiro, la luz no era más que un recordatorio de la carga que llevaba en su interior. Su mente se debatía entre la necesidad de transparencia y la protección de sus propios demonios. Hacía tiempo que había decidido que esta vez sería diferente. Sin embargo, la idea de abrir su corazón dejaba un vacío en su estómago. Al tomar asiento entre sus compañeros, pudo notar la energía palpable en el ambiente. Habían pasado semanas desde la última reunión, y los rostros que antes miraban con escepticismo, ahora brillaban con confianza. Los pequeños logros individuales parecían formar una base sólida para el éxito del grupo, pero la sombra de su inseguridad seguía acechando. «Hoy es un nuevo comienzo», murmuró para sí mismo mientras revisaba sus notas. La temida hora llegó, y cuando fue su turno de hablar, Ramiro sintió que el tiempo se expandía. Respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran. «Hoy quiero hablarles de algo diferente. Más allá de los logros y números, quiero compartir una parte de mí que normalmente oculta». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Sus compañeros lo miraron con sorpresa y curiosidad. En ese instante, Ramiro vislumbró la mezcla de reacciones, expectativa y desconfianza, al igual que él mismo había sentido tiempo atrás. «La vida ha estado llena de fracasos para mí». Empezó a exponerse, sintiendo que cada palabra era como un hilo que deshacía el tejido de su historia. «Desde mi niñez, enfrenté desafíos que moldearon no solo quién soy, sino cómo lidero. Antes creía que mostrar mis errores podría hacerme parecer débil. Hoy me doy cuenta de que no es así. Los fracasos han sido mis mejores maestros». Mientras compartía fragmentos de su trayectoria, pasos en falso que lo habían llevado hasta este momento, empezó a notar cómo sus compañeros se sentían más cómodos. Algunos se inclinaron hacia adelante, escuchando con atención. La vulnerabilidad, que en un principio lo había sumido en el miedo, ahora se transformaba en un puente hacia la conexión. A medida que avanzaba en su relato, cada anécdota era un paso hacia su liberación. «No creo que haya un camino único al éxito. A veces, el miedo y el fracaso son solo parte de la travesía, y hoy, quiero que todos lo sepamos», concluyó,
sintiendo que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La reacción fue inmediata. Un murmullo de aprobación surgió entre sus compañeros, y pudo ver en sus ojos que, al igual que él, muchos también habían enfrentado batallas similares. La reunión continuó, y en lugar de la tensión habitual, el ambiente se tornó en un espacio de confianza. Ideas fluyeron como nunca antes, impulsadas por relatos personales que resonaban en todos los presentes. Al finalizar, Ramiro se sintió agotado pero aliviado. Había enfrentado la incertidumbre y salido más fuerte del otro lado. Sin embargo, una pregunta pendía en el aire de la sala, tan presente como los rostros sonrojados de sus colegas. ¿Qué haría ahora con esta nueva libertad? Mientras la jornada avanzaba, Ramiro reflexionaba sobre los próximos pasos. Había logrado una apertura en su equipo, pero ahora debía asegurarse de no retroceder a viejos hábitos. Se encontraba en una encrucijada que exigía más de él. Su mente giraba en torno a la posibilidad de aplicar nuevas estrategias para mantener esa conexión genuina. En su corazón había un eco de incertidumbre. Había mostrado su vulnerabilidad, pero ¿sería suficiente para cimentar un cambio duradero en su equipo? A medida que se preparaba para despedirse de sus compañeros, una sensación de inquietud lo envolvió. Una chispa de desafío brotó en su interior. Podría ser el momento de un nuevo proyecto, uno que no solo reflejara su crecimiento, sino que también proporcionara espacio a todos para seguir creciendo. Con ese pensamiento resonando, Ramiro cerró la puerta de la sala detrás de él. Cada paso que daba, se sentía como un paso hacia lo desconocido, y con el corazón acelerado, se planteó una pregunta que, para él, podía cambiarlo todo. ¿Estaba listo para liderar un proyecto donde cada voz, incluida la suya, tuviera un peso real? La respuesta pendía en el aire, lista para ser revelada. Ramiro miró por la ventana del laboratorio. El sol de Veracruz brillando intensamente mientras su mente reflexionaba sobre el camino recorrido. Había hecho un viaje desafiante desde la inseguridad y el miedo hacia la autoafirmación y el liderazgo. La vulnerabilidad que había compartido con su equipo no solo había fortalecido las relaciones, también había cimentado el fundamento para un cambio duradero. Sin lugar a dudas, el proyecto de energía renovable que habían concebido juntos no era solo una labor técnica, sino un reflejo de su crecimiento personal y profesional. Consciente de su nueva responsabilidad, Ramiro organizó una reunión. Tenía una idea que le daba vida, un concepto que conectaba su historia personal con el propósito del proyecto. Invitó a su equipo a un nuevo enfoque, donde la experiencia de cada uno se integrara en una meta común. No solo crear un modelo energético, sino construir un movimiento que empoderara a comunidades marginadas. Al iniciar la reunión, articuló su visión con claridad, expresando cómo cada desafío personal que había enfrentado le había revelado la importancia de unir fuerzas. Quiero que nuestro proyecto no sea solo eficiente, sino que impacte realmente. ¿Cómo podemos utilizar nuestras habilidades unidas para asegurar que aquellos que más lo necesitan tengan acceso a energía asequible y sostenible? Preguntó, mientras los rostros de sus compañeros reflejaban concentración y emoción. La ingeniera de software propuso desarrollar una aplicación que pudiera conectar a los productores de energía con las comunidades. La economista sugirió crear un plan para financiar el coste del acceso a la energía, y la diseñadora comenzó a esbozar un diseño gráfico que capturara la esencia de su misión. La colaboración fluía como nunca antes, y Ramiro se sentía parte de algo monumental. Cada idea era un ladrillo en la construcción de un proyecto que prometía ser más grande que sí mismo. El espíritu de equipo se consolidaba, y Ramiro no solo lideraba, facilitaba un espacio donde todos podían brillar. Las historias de fracasos y triunfos compartidas enriquecieron el proceso, creando una atmósfera de confianza y respeto que se había vuelto palpable. Con el ímpetu de crear algo significativo, decidieron organizar un evento en la comunidad. Sería una presentación abierta a todos, donde compartirían su progreso y cómo su proyecto podría beneficiar a la localidad. La preparación para la presentación fue intensa. Ramiro se sintió más seguro, más competente. Ya no se trataba de esconder sus inseguridades,
sino de usar su trayectoria como un ejemplo de resiliencia. El día del evento, el lugar estaba repleto de vecinos. Ramiro se sentía nervioso, pero a la vez iluminado por la energía de su equipo a su lado. Cuando llegó el momento de hablar, se presentó con una historia, no solo de cifras y datos, sino de realidades vivas que resonaban en su audiencia. Nosotros, como juventud de este barrio, nos comprometemos a llevar la energía a todos, para que ningún hogar se quede atrás. Esto no es solo un proyecto, es un legado, proclamó con una convicción renovada. Mientras la presentación avanzaba y los rostros de la comunidad respondían con interés y apoyo, Ramiro sintió cómo esa tensión acumulada se evaporaba. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. La retroalimentación fue abrumadoramente positiva, y en ese momento, se dio cuenta de la magnitud de lo que habían logrado juntos. Había establecido una conexión, no solo con su equipo, sino con la comunidad que había sido su hogar. Años atrás, se había preguntado si era egoísta soñar con un futuro así. Ahora, Ramiro había aprendido que su triunfo incluía llevar consigo a los demás, que el verdadero éxito se medía en el impacto que podía tener en la vida de aquellos que lo rodeaban. Se dio cuenta de que el camino hacia la grandeza significaba abrazar sus raíces, y al hacerlo, empoderar a los demás para que también ascenderan. Al concluir el evento, sus vecinos lo rodearon, expresando su apoyo y admiración. La validación externa que había anhelado se volvió palpable. Ramiro sonrió, entendiendo que había logrado mucho más que un proyecto. Había forjado un vínculo indestructible con su comunidad y, más importante aún, había encontrado la confianza que siempre había estado en su interior. Con su madre entre la multitud, sintió que sus ojos se llenaban de orgullo. Era un nuevo comienzo no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Con una perspectiva renovada sobre el futuro, Ramiro sabía que su camino apenas comenzaba, pero estaba listo para cada nuevo desafío con su equipo a su lado. Hoy, Ramiro no solamente era el hijo de una criada, era un líder, un creador, un arquitecto de su propio destino, y por primera vez, sentía que podía tocar las estrellas. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse el próximo viaje de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.